Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 30 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Nuevo apagón en la Gran Caracas este jueves dejó sin servicio de metro al área metropolitana. Como ayer, ríos de gente tuvieron que caminar para llegar a su destino. Hasta el fiscal designado al margen de la Constitución sufrió los efectos de la falta de luz en plena rueda de prensa ofrecida el día de hoy. Otra vez, ¿dónde fueron a parar los miles de millones de dólares que se destinaron supuestamente a la crisis eléctrica? Más aún, ¿cómo se explica lo que está ocurriendo en momentos en los que la represa del Guri está en máximos históricos? A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Por cierto, el ministro de Energía, Mayor General Luis Mota Domínguez, atribuyó lo ocurrido a la reparación de un cable seccionado el día de ayer. Y a 23 días de su detención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió comunicado denunciando las irregularidades en el caso del parlamentario Juan Requesens, quien permanece incomunicado de sus abogados y familiares. Recuerda la comisión que el dirigente político fue capturado por funcionarios del SEBIN sin orden de detención y permaneció incomunicado. Además, la constituyente acordó levantar su inmunidad y con posterioridad a su aprehensión, el Tribunal Supremo decretó su captura. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. El gobierno va a publicar lista de precios acordados para 8 rubros de limpieza y aseo personal en pleno proceso hiperinflacionario. Lo hemos dicho, es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vamos a obtener resultados distintos. Fedeagro además recordó que la producción interna solo puede abastecer el 25% del consumo nacional. Y para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en Colombia, no se puede llamar democracia a un sistema con presos políticos. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, la diputada Dinora Figuera, diputada de la Asamblea Nacional por Aragua, secretaria general adjunta de Primero Justicia. Nos acompaña, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a ti y a tus fieles oyentes. Pues mucho interés, diputada, de conocer, la información que pueda compartir con nosotros luego de su visita al helicoide que ha podido recoger sobre la situación del diputado Juan Requesens. Comentábamos con los amigos oyentes este comunicado emitido por la Comisión Interamericana denunciando, las irregularidades en el caso del parlamentario. ¿La escuchamos? Sí, bueno, los parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional hemos tenido una agenda precisamente de acompañamiento tanto a los familiares como a los abogados que hoy en este caso denuncian a 23 días del secuestro de Juan Requesens, que no se ha permitido accesar y ver las condiciones en que se encuentra hoy el diputado Juan Requesens, ni siquiera a sus familiares. Denuncié, y más allá de que en esta semana pasada los parlamentarios acudimos a diferentes embajadas, en lo particular me correspondió a asistir a la embajada de Brasil, la embajada de Argentina, pero también
se fue a la representación de la Unión Europea, el Episcopado, mañana la Cruz Roja, o sea que estamos cumpliendo una agenda denunciando precisamente al gobierno nacional en función a este secuestro que viola pues el Estado de Derecho, que viola la condición de sujeto de derecho de Juan Requesén, que se le ha violado el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de su inocencia, y que prácticamente no se le ha permitido, o no se le ha permitido inclusive ni siquiera que lleguen el tratamiento que tiene permanente toda su vida Juan Requesén, y que eso constituye evidentemente una aberración desde el punto de vista del irrespeto a la condición de los derechos humanos que se debe tener por su inmunidad y también por su condición de sujeto de derecho. Si me permite, diputada, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el abogado Joel García, defensor del diputado Juan Requesén, justo a las afueras del helicoide. Vamos a reponer un extracto de lo que dijo, yo quisiera su comentario. Por la salud de esa persona. Vemos como en el caso de Juan Requesén no solamente es la salud, sino su sagrado derecho a la defensa. Cuando una persona está sometida a un órgano jurisdiccional que está presa, lo único que le queda es defenderse. Ha transcurrido con creces 23 días y que la defensa no ha podido tener acceso ni a las actas del expediente ni a Juan Requesén. La estrategia de defensa está casi nula por cuanto no sabemos qué obra en contra de él, más allá de los dichos del presidente de la República y su ministro de Comunicaciones. Sabemos que el presidente de la República ya lo condenó a priori, sabemos ya una condena sin un juicio previo, sin el debido proceso, está ya en marcha. Pero nosotros necesitamos tener acceso a las actas. Nosotros necesitamos hablar con Juan Requesén. Fíjense que hoy precisamente 30 de agosto es Día Internacional de las Víctimas de la desaparición forzada. Precisamente hoy yo hago un llamado al Ministerio Público, al Fiscal General de la República, que él como garante de la legalidad sabe muy bien lo que es una desaparición forzada. Hoy día el Fiscal General mencionó que hay como 43 personas detenidas y solamente han puesto a derecho a 25. ¿Qué pasa con el resto de los que están detenidos? Eso es una desaparición forzada de personas, porque la Constitución establece 48 horas para ser puesto a la orden de un tribunal, y esas personas ni siquiera los familiares saben dónde están. El Fiscal General es el garante de la legalidad. Las declaraciones del doctor Joel García. Diputada, quisiera su comentario, la escuchamos. Bueno, ratificar que nosotros estamos frente a un gobierno que se ha concebido ya como un gobierno dictatorial, de que no respeta precisamente el Estado de Derecho ni de Juan Requesén ni de otros parlamentarios a quienes se les viola la inmunidad parlamentaria, a los que han tenido que irse del país, a los que se mantienen en una embajada, a los que hoy se les fragua acciones penales para poder o inhabilitarlos o ponerlos presos. O sea que esto todo también no es una afrenta contra Juan Requesén per se, es una afrenta contra la institucionalidad de la Asamblea Nacional para tratar de desdibujarla, para inclusive ver la reacción de solidaridad o de apoyo que a nivel de la opinión pública nacional y del pueblo venezolano pudiera tener esta acción. Por eso es que nosotros llamamos a todos los que hoy nos están escuchando a través de tu programa a que se hagan solidarios, a que no olvidemos la lucha justa que está librando hoy el Parlamento venezolano en defensa de Juan Requesén, en defensa de todos los presos políticos y por supuesto en defensa de lo que debe ser la plena libertad. Hoy Juan Requesén es una víctima de esta dictadura, una víctima que se le está negando el tratamiento médico, se le está negando el debido proceso, y nosotros tenemos que denunciar esto internacionalmente, pero saber decirle a nuestro pueblo que acompañándonos en esta lucha que tuvo, por ejemplo, José Manuel Olivares en materia de salud, que acompañando las luchas del movimiento estudiantil y la lucha por lo que son las protestas civiles, Juan Requesén, es porque son perseguidos y porque han sido prácticamente aniquilados desde el punto de vista del ejercicio de sus funciones como parlamentarios, para que una vez más secuestren la necesidad que tiene el pueblo venezolano de que sus parlamentarios los acompañen en la lucha que se está librando hoy en Venezuela por falta de luz, por falta de agua, por falta de una asistencia médica de calidad y por falta de, por supuesto, de seguridad. Ahora, diputada, si me permite, también tenemos declaración de los presidentes de España y de Colombia que hoy se reunieron en la ciudad de Bogotá
El mandatario español, el presidente del gobierno español, aseguró, palabras más, palabras menos, que no se puede llamar democracia a un país o a un régimen que tiene presos políticos, lo cual, entiendo, sorprendió a su par de Colombia, quien ya ha dicho va a llevar este caso, va a impulsar el informe de la OEA contra el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Si me permite, vamos a reponer estas declaraciones y también quisiera su comentario. Escuchemos. Creo que he sido bastante claro. No se puede llamar democracia a un sistema que tiene presos políticos, tiene encarcelados por sus ideas. Y en relación con su primera pregunta o segunda pregunta vinculado con Venezuela, sí que le diré que cada país es lógicamente soberano de decidir cuáles son las estrategias que toma para resolver la crisis en Venezuela. Nosotros lo tenemos también claro. Creemos que Venezuela tiene que empezar una conversación consigo misma y que se tiene que resolver entre venezolanos esta crisis que dura ya muchos años, que está trayendo mucha pobreza y mucha miseria y mucho sufrimiento al pueblo venezolano, y que desde luego debe encontrar en lo que es su efecto inmediato, como es el éxodo masivo de venezolanos, la solidaridad del conjunto de la comunidad internacional y singularmente de España. Y eso lo tendrá. Como la pregunta sobre La Haya fue para los dos, yo quisiera hacer una referencia. Uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho la humanidad en los últimos 25 años es haber sacado adelante el Estatuto de Roma para que no queden en la impunidad crímenes graves contra la sociedad. Y yo debo decir que la congruencia y la coherencia es muy importante en el ejercicio de la función pública. Siendo senador, yo denuncié a Nicolás Maduro, me acompañaron 76 senadores de Colombia y 50 congresistas de Chile con el apoyo del entonces congresista Felipe Castro, hoy senador. Y creo que recientemente lo que ha hecho el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, es valiente y es necesario. Y es denunciar ante la Corte Penal Internacional una serie de conductas sistemáticas que son violatorias del Estatuto de Roma y que ameritan una sanción. Yo creo que el reto que tenemos hoy, varios jefes de Estado de la región, es respaldar ese esfuerzo que ha venido haciendo el secretario general, pidiendo que se adelante una investigación rápidamente, para que también se sienta esa presión de la comunidad internacional ante la brutalidad, ante los atropellos, ante la forma tan muchas veces inclemente con la cual se han puesto en peligro las vidas de tantos inocentes. Bien, quisiera su comentario, diputada, varios temas. Primero, el reconocimiento sobre el sistema que hay en nuestro país del presidente del gobierno español. Él insiste con esto del diálogo y, por otra parte, la iniciativa del presidente de Colombia de impulsar esta causa contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. La escuchamos. Está develado precisamente la institución dictatorial que ha instaurado Nicolás Maduro en Venezuela. Hoy a los ojos del mundo no es reconocido como un gobierno democrático. La ejecución de los poderes por parte de Nicolás Maduro está arrinconado, está culpabilizado, está señalado desde el punto de vista de su irrespeto en el tema de los derechos humanos, en el Estado de Derecho, en su relación y vínculos inclusive con la delincuencia, con la corrupción, con el narcotráfico. Entonces, frente a toda esta situación, cuando se habla, por supuesto, de que en la mano de los venezolanos es que corresponde efectivamente que nosotros construyamos una vía, en este momento per se el diálogo está descartado, porque ya nosotros a solicitud de el Vaticano y a solicitud precisamente de algunos estados parte en el tema de los derechos humanos, estados democráticos, manifestaron la posibilidad de un diálogo que fue maltrecho prácticamente por parte de Nicolás Maduro. Entonces no lo considero en este momento. Y bueno, yo quisiera por lo menos recuperar las palabras del diputado Julio Borges, que hoy las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad
de no respaldar de ningún modo este abuso de poder, este terrorismo de Estado que tiene instaurado Nicolás Maduro, y que bueno, efectivamente yo sí creo que somos muy venezolanos que queremos por la vía democrática resolver este entuerto que tiene el gobierno nacional para ir a la reconstrucción de otra estructura de poder, de otro modelo democrático, pero sin lugar a dudas esto tiene varias aristas, y una de las más importantes es la participación de un pueblo en la calle, orientado a la consolidación de una unidad superior que establece el Frente Amplio, y sobre todo también, por supuesto, con la participación de todas aquellas instituciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, para que más temprano que tarde Nicolás Maduro y su corresponsable de estas acciones de lesa humanidad paguen con las responsabilidades penales y jurídicas todas estas acciones que desdibujan, pues, desde el punto de vista del marco democrático a este gobierno dictatorial. Gracias, diputada Dinora Figuera, por atendernos, acompañarnos, diputada por el Estado de Aragua, dirigente de Primero Justicia, quien estuvo hoy en el helicoide. Simplemente recordar que en el informe que remitió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la Corte Penal Internacional, donde se señala a Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro y buena parte de su administración, destacan efectivamente la desaparición forzada de personas que ocurre en nuestro país. Este crimen consiste, según el Estatuto de Roma, en la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, lo que está ocurriendo hoy con el diputado Juan Requesens. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela. Más allá de nuestras fronteras, Canciller de Colombia visitará frontera con Venezuela, y es que la comunidad internacional ha encendido las alarmas producto de la crisis migratoria en nuestro país. Hay Consejo Permanente de la OEA convocado, me parece que para los primeros días de septiembre, justo para hablar al respecto. El diplomático colombiano, dice el Nacional de Inversión Electrónica, presidirá una reunión del puesto de mando unificado en el que participarán representantes de la registraduría del país. Es una semana en la cual se han celebrado reuniones en Bogotá y en Lima para hacer frente a esta situación que inicialmente el gobierno negaba para luego, de alguna manera burlarse de ella y finalmente tratar de instrumentalizar lo que está ocurriendo, la salida masiva de venezolanos. También destaca el diario El Nacional, la versión oficial sobre el apagón ocurrido, el nuevo apagón ocurrido el día de hoy. El mayor general Mota Domínguez, apagón de este jueves se debe a reparaciones del cableado. De esto vamos a hablar al regreso de la pausa ampliamente con un especialista que nos ha acompañado en otras oportunidades, uno de los cuales niega evidentemente las versiones del gobierno, por otra parte, que no se corresponden con la cantidad ingente de recursos que supuestamente se destinaron para la crisis, para hacer frente a la crisis eléctrica en nuestro país. Nos acompaña vía telefónica, me dicen, el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela ante varios destinos. Con él queremos hablar acerca de varios temas. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Cómo no, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Embajador, le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional. Se moviliza para hacer frente a esta crisis producto de la migración masiva de venezolanos. Hoy, en rueda de prensa conjunta, llamó poderosamente la atención, compartimos un extracto con los amigos oyentes, el reconocimiento que hacía el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre lo que está pasando en Venezuela. Decía, no se puede llamar democracia un sistema que tiene presos políticos. Y, por otra parte, la intención real del presidente colombiano de impulsar investigación contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, dos cosas distintas. La noticia, por cierto, interesante, porque sabíamos que Duque, Macri y Piñera estaban preparando pues la presentación ante la Corte Penal Internacional, la acusación ante la Corte Internacional, sino que ahora parece que es de la noticia que recibí que también Costa Rica se sumó, el gobierno de Costa Rica. Entonces, ese es un gran paso porque las denuncias que hasta ahora habían hecho particulares, organizaciones, expertos, tienen que pasar por el filtro de un análisis preliminar que hace la fiscal de la Corte. Con una presentación por parte de un solo gobierno ya sería suficiente, pero en este caso serían 4, firmado por 4 jefes de Estado que solicitan que apoyan pues esa acusación. Ese proceso preliminar se salta. Así que de todas maneras es un proceso que no es corto, pero se recorta bastante con esta acción. Ahora, el otro lado es lo que tú dices, que mencionas, que Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno español, también afirma que evidentemente no en Venezuela no hay una democracia, sino que evidentemente un gobierno con clara vocación totalitaria. Ahora, eso y la posición del gobierno no ha cambiado en términos de que apoya a la posición de la Unión Europea. Sabemos que la posición
hacia Venezuela en una posición multilateral conjunta. Lo que sí Pedro Sánchez va a tener, y eso se puede entender por varias razones, va a tener menos activismo que tuvo el gobierno de Rajoy, que fue muy contundente, muy claro, muy, repito, en el apoyo a las posiciones democráticas en Venezuela. También me interesaba conocer su opinión, porque leímos un reciente artículo de opinión que usted suscribía, donde explicaba que, bueno, usted considera que a pesar de los intentos del gobierno venezolano, es poco probable que se instaure un sistema totalitario en nuestro país, y yo quería preguntarle por qué el Ejecutivo, está claro, va a hacer todo lo posible para que esto se concrete. Estamos hablando del control total de nuestra sociedad. ¿Por qué usted opina que esto no es posible en Venezuela? ¿Lo escuchamos? Bueno, en mi artículo hago un análisis precisamente de cuáles son las características de un Estado, de un régimen totalitario. Sí, el problema es que aquí estamos más bien frente a lo que el politólogo norteamericano Michael Walzer habla de un totalitarismo fallido. ¿Por qué? Un régimen totalitario en serio, además de tratar de, tiene que realmente controlar capilarmente la sociedad, y para eso requiere de una burocracia eficiente, tiene que tener de verdad un monopolio de la violencia legítima e ilegítima en todo el territorio nacional. Venezuela, en cambio, cada día más tiene las características de un Estado fallido. Un Estado fallido o fracasado es un Estado que ha perdido el monopolio de la violencia, que es el hecho fundamental de un Estado. Tenemos buena parte del territorio nacional al sur del Orinoco, y no solo al sur del Orinoco, también al norte, con los sectores del Apure, en la frontera, en Barinas, que el control efectivo de la violencia, repito, legítima e ilegítima, en este caso ilegítima, la tienen grupos criminales, mafias, pseudo guerrillas, y todo eso liderizado por repito, pranes en algunos casos, algunos ligados desgraciadamente a organismos públicos sin entrar en detalles, de los sectores de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales. Pero además el colmo es que hasta ciudades como Maracay y Valencia tienen también áreas que están fuera del control del Estado. Entonces, evidentemente, todo esto conforma una característica de un Estado fallido. Si a esto le agregamos el colapso bastante cercano de los sistemas de transporte, de agua, de salud, de electricidad, dije, sistema de transporte, y lo dije, sistema de seguridad, porque tenemos precisamente, eso es otra característica, los estados totalitarios tienen un control capilar también de la seguridad. O sea, en la Alemania Oriental, o en Checoslovaquia, o en la Unión Soviética, y en la misma Cuba, los criminales están controlados. O sea, la policía es tan eficiente y fuerte, no solo para reprimir a las organizaciones de la oposición, pero también controlan a los criminales. En cambio, aquí tenemos, repito, una mezcla muy peculiar, un menjurje entre un régimen que tiene vocación totalitaria de imponer y reprime y utiliza la violencia y pone preso e intimida, la censura, todas las ciertas características, pero después tiene una serie de características del Estado fallido o fracasado. Y por eso creo que la tipología que hay que aplicar a este régimen es de un totalitarismo fallido. Gracias, embajador Sadio Garavini, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de esta reunión
sostenida hoy en la ciudad de Bogotá entre el presidente del gobierno español y su par colombiano Iván Duque, donde hablaron sobre la crisis en Venezuela y también expresando análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Habla de un totalitarismo fallido o Estado fallido, efectivamente, que se caracteriza porque no garantiza los servicios básicos. De esto vamos a hablar al regreso de la pausa, a propósito del nuevo apagón que ha sufrido el área metropolitana de Caracas. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco José Torrealba y el mal de Chagas. Armado de un microscopio, entre las ciudades de Calabozo y San Juan de los Morros, Francisco José Torrealba detectó el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta al corazón y puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca. Francisco Torrealba nació en 1896 en Santa María de Ipire, hijo de un peón de hacienda. Se graduó de médico gracias a una beca del entonces gobernador del estado Guárico y luego cursó estudios complementarios en la Escuela de Medicina Tropical de Hamburgo, Alemania. En 1934 descubrió que el mal de Chagas estaba en Venezuela. Esta enfermedad se adquiere cuando el chipo, infectado con el parásito Trypanosoma cruzi, entra en contacto con el hombre. Torrealba usó una técnica llamada senodiagnóstico, que consiste en permitir la picadura del paciente por el transmisor natural de la enfermedad, en el cual el parásito se multiplica y se detecta más fácilmente. Esta técnica nunca había sido usada para detectar el mal de Chagas en humanos, por lo que la innovación consistió en hacer picar a los pacientes sospechosos de estar infectados con chipos sanos, para evaluar varios días después la presencia del parásito en los chipos. Los resultados de sus indagaciones las dio a conocer en las páginas de la Gaceta Médica de Caracas de la Academia Nacional de la Medicina. Francisco Torrealba falleció en 1973. No obstante, varias instituciones educativas, sanitarias y científicas del país llevan hoy su nombre en reconocimiento a su legado a la parasitología y la medicina tropical en nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig,
una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de este nuevo apagón en la Gran Caracas, que dejó, por cierto, sin servicio de metro al área metropolitana. Como ayer, ríos de gente tuvieron que caminar para llegar a su destino. Hasta el fiscal designado al margen de la Constitución, sufrió los efectos de la falta de luz en plena rueda de prensa. Y nos hacíamos varias preguntas que trasladamos a nuestro invitado la tarde de hoy. ¿Dónde fueron a parar los miles de millones de dólares que se destinaron supuestamente a la crisis eléctrica? Más aún, ¿cómo se explica que esto esté ocurriendo en momentos en los que la represa del Guri está en máximos históricos? Nos acompaña el ingeniero José Aguilar. Él es consultor internacional en generación y riesgo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un cariñoso saludo a usted y la audiencia. Pues mucho interés, ingeniero Aguilar, de conocer su explicación, su análisis acerca de lo que ha pasado hoy nuevamente en el área metropolitana de Caracas y la versión oficial que nos habla o atribuye lo ocurrido a la supuesta reparación de un cable que fue seccionado el día de ayer. Lo escuchamos. Bueno, nuevamente, para hablar en un lenguaje simple, o lo más simple posible, de temas muy complejos. El señor ministro censurado no está echando su cuento como es. Ayer dijo de que esto era producto de una banda de 10 personas. En videos ha dicho que ya estaban apresados y que esto jamás iba a volver a pasar y que había un cable seccionado. Bueno, la primera cosa, si lo que el ministro dice que es verdad, que hubiera pasado por un cable seccionado en 400.000 kilovoltios, que es lo que pasa por el Parque Nacional Guatopo, nosotros tendríamos 10 muertos y no hay 10 fatalidades. Entonces ya eso es una primera alarma. En segundo, el hecho de que ocurre el apagón por una falla de una línea de 400 kilovoltios, eso es totalmente ridículo desde el punto de vista técnico. Él no está echando su cuento como es, y la realidad es que hay un cóctel de situaciones que están convergiendo sobre la ciudad capital para que en 2 días consecutivos tengamos apagones. En primer lugar, la generación está muy débil. No hay generación prácticamente en el estado Vargas. Está en 96%, 97% indisponible. La Tacoa está en 0 megavatios. Lo que ellos sustituyeron o lo que ellos colocaron, plantas como el Sitio, la Raiza, también las han dejado perder por falta de mantenimiento. Entonces, con un sistema de transmisión ya debilitado, donde en la entrevista anterior yo les había dicho de que la generación de la subestación sur de Caracas en 765, que puede perfectamente absorber toda la carga, no lo puede hacer por otras fallas que han venido ocurriendo producto de falta de mantenimiento en la red de transmisión. Entonces, él está forzando las líneas, y cuando usted está forzando las líneas, trayendo un gran bloque de energía desde el Gurí, cualquier falla, cualquier estornudo, ocasiona un desbarajuste, porque él está en una condición inestable. Y se le ha ido por 2 días seguidos el sistema de las manos. Ahora, él ha dicho otras cosas, y esto es importante. Él ha dicho que hubo, en esta falla en específico, que ocurrió en una torre 969, el número de la torre que él nos cita. Bueno, y que esa torre está a 73 kilómetros
de la subestación Santa Teresa. Entonces, si nos movemos hacia el sur, es decir, hacia la subestación de Guárico, que se llama San Jerónimo A, esa está separada por unos 150 kilómetros, pero la torre 969 de la subestación Santa Teresa, 150 kilómetros entre esas dos subestaciones, la torre 969 no está a mitad de camino, 73 kilómetros de allí. La torre donde entran a la subestación Santa Teresa es la 1014. A lo sumo, esto pone la falla, si él dijo la verdad, en la torre 969 está en pleno Parque Nacional Huatopo, que es un parque nacional de muy tropical, muy lluvioso, un clima amazónico, y simple y llanamente ya en las examinaciones que hemos hecho, los corredores de las líneas de 400 kilovoltios están tocando, no fueron mantenidos, lo que se llama lo más elemental, la pica y la poda. Esos corredores no están limpios, no los han hecho el mantenimiento. Eso es realmente imperdonable. Entonces la vegetación está reduciendo la distancia efectiva, y las líneas, los sensores detectan eso y las protecciones la disparan. Y eso, cuando una falla de cualquier naturaleza violando límites nos causa el efecto dominó, y eso sí sería más bien algo que aproxime más a la naturaleza que gatilla la falla, más la falla no debió ocurrir, porque el sistema de Caracas fue hecho con bastante redundancia, pero es una redundancia que nos las hemos venido socavando y comiendo por desprofesionalización del sector, por la corrupción y por, digamos, la falta de mantenimiento generalizada a destiempo y abuso de los equipos. Eso ahora, ingeniero, perdón que lo interrumpa, varias inquietudes. Número uno, ¿cómo se explica que esté ocurriendo esto no solo en el área metropolitana de Caracas, en estados como Vargas, Miranda, Nueva Esparta, sin hablar de la crisis permanente en el estado Zulia, cuando la represa del Guri está en máximos históricos? Y lo saco a colación porque usted, como siempre recuerda en su cuenta en Twitter, el gobierno, lo ha dicho, el gobierno nos ha venido diciendo que la sequía es la que explicaba la crisis eléctrica en nuestro país. En primer lugar, quisiera un comentario de su parte sobre este tema. Y en segundo lugar, ¿dónde fueron a parar los más de 100.000 millones de dólares que supuestamente se destinaron a la crisis eléctrica en Venezuela? ¿Lo escuchamos? Bueno, vamos a segregar la respuesta. En primer lugar, el Guri está hasta los tequeteques, está full, que es de gran preocupación cada uno de estos apagones en un sistema interconectado, porque al perderse grandes bloques de carga, las compuertas en Guri, Macagua, Carabachi tienen que abrirse más, porque el gobierno o el régimen puede apagar o quitarle la luz a Venezuela, pero él no puede detener el río, el poderío del río Caroní. Eso no tiene un switch que él pueda detener. Entonces eso, en esos trascientes le agravan las agravaciones a un cuadro ya de bastante criticidad en esas zonas de aguas abajo de la confluencia del Caroní y el Orinoco. El sistema no está en capacidad de control, porque en su ADN él quiere ver megavatios en Tacoa y está en cero. Pero ¿cuál es el problemita? Que lo que ellos pusieron para reemplazar Tacoa está muy anémico, que son el sitio y las barcazas. En Planta Centro ellos quieren ver generación. Planta Centro, incluyendo la unidad nueva de más de 1.500 millones, está en 0 megavatios, la unidad 6 de 600 megavatios. La otra planta que ellos colocaron allí, el Palito, está muy anémica, 200 de los 700 megavatios que puede poner. En Maracaibo, Termozulia está en el suelo. En la Ramón Laguna, no está en 0, perdón, Termozulia genera algo, muy poco, y la Ramón Laguna está en 0. Entonces, no es posible para Guri, estando lleno de agua, generar un perfil de voltaje aceptable en Oriente, en el centro, en los llanos, en los Andes y en el Zulia. Entonces la situación del país se vuelve
muy difícil de controlar. Es decir, ellos mismos se entramparon. El símil médico que yo le puedo dar a usted antes de entrar en la corrupción es el siguiente. Es como una persona que tiene una insuficiencia cardiopulmonar. Esa persona, obviamente, si uno la estresa y la ejercita, que cuando el corazón se le acelera, llega un momento en que ya no da más. Ese es un máximo o un tope, un problema con el tope. Pero es que resulta que esa persona, cuando la presión se le baja, entra en un estado de insuficiencia también. Entonces nosotros ni podemos controlar el máximo, ni podemos controlar el mínimo. Y la bajada de tantas Santa Marías en Venezuela, el estrangulamiento de la demanda, del comercio, de la diáspora, todo está bajando la demanda tanto que ya nuestro sistema no puede manejar lo que debiera ser bajo condiciones normales, con algunas dificultades, no debiera ser un gran desafío, pero para esta Corpoelec, la Corpoelec que nos está quedando, con los recursos humanos que nos están quedando, es un gran desafío. En cuanto a la corrupción, yo creo que las cuentas, no todo se perdió. En el país hay plantas que se pueden ver que han hecho, unas buenas, unas malas, unas regulares, pero ¿qué ha sucedido? Que hubo grandes cantidades de sobreprecios y han ido a parar a cuentas de paraísos fiscales, y cada vez nos enteramos de un caso. Voy a hablarle del estado Zulia porque usted lo menciona. En el audio de las explicaciones que da el señor ministro, adelanta un nuevo sabotaje con 2 cables sublacustres que van desde un sector que se llama Punta de Palmas a Las Pionías. Eso no es sabotaje. El señor simple y llanamente destruyó esos cables, los malogró haciendo sus mega obras. Lo que ha hecho es un mega desastre. El Zulia ha perdido en estos últimos 8 meses la posibilidad de estar interconectado en 230 kilovoltios. El cable del puente, los 2 cables sublacustres y la interconexión de Colombia están eliminados. Esto implica que Maracaibo va a tener que poner más generación. Los próximos 90 días son muy graves. Pero para cerrar, un flamante caso de corrupción que está ahorita calientico. La turbina de Sidor fue comprada por los señores Derwit. Realmente el precio original de esa turbina usada en el año 2009 era de 33 millones y medio de dólares. Ellos la compraron por 38, se la vendieron a la nación por 59 millones de dólares, y ahora, bajo esta crisis del Zulia, un haber de la nación, según confesión de los mismos señores de Corpoelec, la volvieron a comprar nuevamente, lo que ya era propiedad de la nación, en 60 millones. Para hacerle una historia corta, una turbina que no costaba más de 33 millones de dólares por ser usada, nos está saliendo en 118 millones de dólares. Con 118 millones de dólares, yo le hubiera hecho a usted las reparaciones necesarias de mantenimiento para que puedan funcionar de 3 a 5 años, toda la planta Termozulia de 1.300 megavatios, y le hubiera podido arreglar por lo menos 450 megavatios de la planta Ramón Laguna. Entonces, este es el desbarajuste, el descontrol, el descaro que nos está pagando. No es que no tenemos dinero, es que tenemos demasiado, tenemos unos poquitos voraces ladrones que se están aprovechando descaradamente. Ingeniero, brevemente, tenemos que despedirlo. ¿Puede volver a ocurrir lo de Caracas? ¿Es posible predecir eso o no? Mire, puede ocurrir en cualquier momento si ellos no recuperan ese corredor de Guatopo, y si el ministro no es transparente ante la nación y le revela lo que esconde, nosotros no lo podemos ayudar más de eso. Así que nosotros estamos en estos momentos llegando a una situación donde casi el sistema eléctrico, de continuar este avanzado deterioro del país, lo estamos poniendo en las manos de Dios, y eso no es bueno para Venezuela, no es bueno para la gobernabilidad, y a mí me preocupa muchísimo porque el ministro
y los que tienen el poder en Venezuela se metieron en camisas de 11 varas con un sistema que nunca debieron meterse con él. Y eso es lo que nos está pasando. Y estoy seguro de que en algún lugar del país va a haber un apagón de amplio espectro. Y vuelvo a reiterar una frase que he dicho en su programa. Un gran apagón nacional es una posibilidad con crecientes probabilidades de ocurrencia. Ahora, eso quiere decir que estoy hablando yo de que el país se les puede ir de las manos y se apaga totalmente. Eso será un evento noticioso, será un evento traumático de llegar a ocurrir, bien, pero no debe ser el fin del mundo porque la carga se vuelve a recuperar. Pero estamos muy mal. Gracias, ingeniero José Aguilar, por atendernos, acompañarnos como siempre. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.